amigos de Emprendedores TV, ahora vamos a hablar del clima, que es un factor importante para la toma de decisiones. Quienes están en el mundo de las confecciones, en general los agricultores, nosotros mismos que vivimos el día a día, tenemos que enfrentarnos a esta situación. Está con nosotros la ingeniera Ena Jaimes, directora de climatología del CENAMI, una voz autorizada en ese tema, pero además ella representa al CENAMI en el Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño. Así que sin duda nos comentará cómo estamos. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. No se va el verano. Bueno, el verano totalmente ya terminó. Bueno, pero la sensación es de calor. La sensación de calor que está haciendo que nuestro otoño sea un poquito más cálido de lo normal. O sea, no se va el calor, en otras palabras, para hablar bien. No se va un poquito más de lo normal, un otoño. Y esto es, digamos, primeramente hay un factor importante que juega en el clima del tiempo para la costa peruana. Y este factor es el mar. Cuando el mar se enfría, hace que nuestra costa tenga una temperatura poco más baja, sea el verano más fresco o el invierno muy frío. En este momento se ha observado y se está observando que hay un calentamiento de la temperatura del mar frente a la costa peruana y esto está incidiendo en el comportamiento del tiempo y en el comportamiento del clima. Cuando decimos del clima, quiere decir que en promedio los meses de otoño, abril, mayo y junio van a ser un poco más cálidos de lo normal, al normal habituado. Y en cuanto al tiempo, significa como el día de ayer y el día de hoy que amaneció nublado. Sin embargo, podríamos mañana pasado mejorar a tener brillo solar. Eso es lo que ocasiona justamente el comportamiento del mar. El Comité Multisectorial que ve con respecto a todo lo que es el niño, porque es un tema verdaderamente bien preocupante para las mismas autoridades, está anunciando que es un calentamiento muy superficial. Este calentamiento que está frente a la costa norte de Perú ha ingresado desde el mes de febrero, debido a que ha habido bastante ingreso de aire procedente del norte que ha traído agua cálida procedente del Golfo de Panamá. Esas aguas se quedaron, pero sin embargo vino una onda que significa un soplo, vamos a decir, de Australia hacia Sudamérica y ha arrinconado o ha pegado las aguas cálidas frente a la costa norte. Y eso es lo que ha mantenido estas aguas hasta el mes de abril, que ha tenido que la temperatura del mar subió. Asimismo, el Comité Multisectorial del ENFEN, integrado por varias instituciones científicas, entre el INMARPE, la Dirección de Geografía y Navegación de la Marina, el Instituto Geofísico del Perú, el CENAMI, la Autoridad Nacional del Agua y el INDECI, nos estamos reuniendo quincenalmente y hemos evaluado que también se está viendo nuevamente, ya se invirtió los vientos en el mes de abril por Australia. ¿Qué significa cuando se invierten los vientos? Significa que nuevamente va a haber un pulso o va a soplar, va a arrinconar nuevamente las aguas frente a la costa sudamericana. Y el de mantener esas aguas cálidas y esta onda llegaría pues a mediados de mayo, comienzo de junio, arrinconaría nuevamente estas aguas cálidas frente a la costa peruana. Eso no haría que se replieguen las aguas cálidas, sino que se mantengan frente a nosotros y por eso es que estamos manifestando que estas condiciones cálidas del agua de mar van a mantenerse por lo menos hasta junio. ¿Sí? En el mejor de los casos, ¿podría ser un poco más? No. En el caso del agua, ya, ¿sí? Okay. En el caso porque se va a mantener. Pero ¿qué pasa con las propiedades del agua de mar? El agua no se enfría muy rápidamente, va a tomar un tiempo. Entonces, el tomar ese tiempo en volver a normalizarse hace pues que posiblemente se esté normalizando todavía en julio y eso haría pues que nuestro invierno no se iniciara con unas cantidades propias de un invierno. Podríamos tener incluso algunos días todavía con brillo solar, un poco de temperaturas altas, por lo menos en los primeros 15 días, y posteriormente ya el agua estaría normalizando y estaríamos entrando a un invierno normal. Quiere decir probablemente que nuestro invierno se concentre, todo el frío, se concentre entre los meses de agosto y septiembre. Es decir, va a ser un invierno corto. Un invierno corto posiblemente en el tiempo, pero en cuanto a intensidad sí habría que tener un poco de cuidado porque la energía, vamos a decir, la energía negativa que debe compartirse en 3 meses, cuando lo hacen en menor tiempo, viene con mucha fuerza, más fuerza, ¿no? Todavía. Más fuerte, entonces descarga esa energía. ¿Y eso entonces a qué nos llevaría? ¿A temperaturas de qué estaríamos hablando? ¿De qué grados más o menos? Bueno, la temperatura del mar en el mes de abril ha llegado a tener 2 grados más sobre su promedio, en este momento tiene 1.5 a 1 grado, es que está disminuyendo. En el caso de la temperatura del aire, lo normal es que ya tengamos temperaturas pues desde 20 hasta 24.
Hemos tenido 21, hemos tenido 25. Este 21 y 25, de hecho, para el mes de junio debe convertirse a 19, a 23, probablemente tengamos de 20 a 22, ¿no? Que son ligeramente superior a lo normal. Entonces, dentro de todo ese contexto, es lo que estaríamos esperando, pues que nuestro otoño todavía en promedio tengamos condiciones un poco cálidas. Después vimos la otra vez, hace unos días, una información que venía sobre la posibilidad de un fenómeno del Niño a mitad de este año. Meteorólogos de Australia y Brasil estaban hablando de ese tema. ¿Qué tan probable es esto? Bueno, cuando hay una anomalía en el Océano Pacífico, de hecho aumenta mucho la probabilidad que pueda convertirse en un fenómeno del Niño. Cuando se habla de un fenómeno del Niño, se tiene que hablar a nivel mundial. En este momento el calentamiento solamente es frente a la costa norte de Perú. La NOAA o en Australia, muchos países utilizan un índice referido al Pacífico Central. Cuando en esa área la temperatura del mar supera más de 0.5 más de su promedio por 3 trimestres consecutivos, para ellos es niño. Para nosotros estamos en el Pacífico Oriental, no hay un índice propiamente, nosotros tenemos un comportamiento muy variado a lo que ocurre en el Pacífico Central. Sería muy prematuro en este momento decir o aseverar que esto se convertiría en un niño, pero tampoco podríamos descartarlo. Dentro de ese contexto, el Comité Multisectorial del ENFEN, que es el vocero oficial, nos estamos reuniendo cada 15 días para poder alertar, ver qué está pasando. Y tomar medidas de prevención para eso. Exactamente. Por ejemplo, por eso hemos dicho, viene una onda, más allá no estamos viendo qué va a pasar. No se ve ninguna retroalimentación que se diga que va a venir nuevamente otra onda y que las aguas van a continuar. Porque si las aguas permanecen, estas aguas cálidas permanecen hasta agosto, lógicamente sería pues ya una alerta para que nos afecte el fenómeno del Niño. Ingeniera Jaimes, y en este contexto entonces, ¿qué alteraciones podemos observar tanto en la costa, ¿no es cierto?, en términos de lo que podría afectar a los cultivos, a la zona agrícola, y si estas alteraciones, ¿qué pasa con el resto del país? ¿Qué pasa con la selva, con la sierra? Bueno, es un punto muy interesante. Cuando estamos hablando del mar, directamente el comportamiento del mar afecta directamente a la costa peruana. Indirectamente podríamos decir que afecta a la sierra. En este momento nuestro país ya entró a estiaje, quiere decir que ya deja de llover. Va a llover en algunos sitios todavía, pero ya empieza el periodo de estiaje. Obviamente, en la sierra, el periodo de estiaje significa cielo despejado. Tienen una alta insolación en estos momentos, están con brillo solar, pero esa alta insolación, ese cielo despejado en las horas de la noche, ese calentamiento se traduce a un fuerte enfriamiento. Se libera toda la energía, entonces todas las zonas altoandinas, en especial las que están ubicadas sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, van a empezar a tener las heladas. Las heladas significa cuando la temperatura del aire disminuye de 0 hacia valores menores. Cultivos, ¿no? Exactamente. En esta temporada no podríamos decir los cultivos, sino podría afectar a los pastos, al alimento de los aves, exactamente del ganado. Esta baja temperatura generalmente afecta a la salud, afecta al ganado, porque cuando hay muchas heladas quema el pasto y no hay alimento. Puede morir, ¿no? Por otro lado, el comportamiento de este momento de la temperatura mínima en la sierra ya empezó a descender. Hemos tenido desde fines de abril ya un descenso de temperatura en mucha parte de nuestro país, especialmente en los departamentos de Arequipa, Cusco, Junín y Puno. Para la costa peruana esta temperatura de hecho podría afectar a algunos cultivos, porque los cultivos tienen cierto rango de temperatura. Si esos rangos sobresalen o son menores, afecta de hecho a los cultivos. Posiblemente las temperaturas del aire están un poco superior a lo normal en la costa norte. Probablemente en la costa norte pueden ser ya estando siendo afectados algunos cultivos. Muy bien. Bueno, ojalá la situación mejore. Ingeniera Jaimes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Reconocida por su visita en una agenda apretada, como siempre. Muy amable. Muy amable. A los amigos de Cenami, entonces, nuestro reconocimiento a la ingeniera Ena Jaimes, que vino hoy con nosotros, además representa a esta institución en el Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño. Hacemos una pausa, volvemos con más.